Hola chicos, los saluda nuevamente su profe Mr. Víctor. En esta ocasión voy a terminar de completar la solución de la página 39 y 38. Nos habíamos quedado en la clase en vivo por este punto número 2. Habíamos alcanzado a revisar cuáles eran los ángulos agudos. Nos faltaba mirar los obtusos, los rectos, los llanos, los suplementarios y los complementarios. Por aquí ya lo tengo solucionado. Entonces vemos por aquí que los agudos son 5, el AOB, AOB, el AOC, AOC, BOC, BOC, COD, COD, DOE, DOE. Todos esos son ángulos menores de 90 grados, por eso los he escogido. El único obtuso dentro de la lista que me pusieron aquí es el AOD, que es un ángulo obtuso mayor de 90 grados. El único ángulo recto que me muestran en esta lista que está aquí arriba es el BOD, BOD. Y el único ángulo llano es este que está aquí, AOE. Recuerden, solo estoy tomando los ángulos de la lista que me dieron aquí arriba. Yo puedo armar otros ángulos, pero no estarían en la lista de aquí arriba. Finalmente, los suplementarios y los complementarios. Los suplementarios son aquellos ángulos que al sumarlos me dan 180 grados. Entonces tengo dos opciones para los suplementarios. Sumar estos cuatro ángulos que están aquí, o sea, sería este ángulo más este ángulo más este ángulo más este ángulo. Al juntar todos esos cuatro ángulos, pues la suma me daría 180 grados. Y la otra opción es sumar estos tres ángulos, que sería este ángulo de aquí con este ángulo de aquí, perdón, este ángulo de aquí, AOC, con este ángulo de aquí, COD, y con este ángulo de acá, DOE. Esos tres también me suman 180 grados. Y los complementarios serían estos dos solamente, el BOC y el COD. Al juntar los dos me dan los 90 grados, que es exactamente el ángulo BOD que mide 90 grados. ¿Cómo sé que mide 90 grados? Porque de 120 hasta 30 hay 90 grados. Bueno, pasemos al siguiente punto. El siguiente punto que está aquí es modelar hallar la medida de estos ángulos. Entonces, yo como lo he hecho, he encontrado una herramienta muy útil en internet que se llama transportador online. Ustedes lo pueden buscar colocando en Google así, transportador online. Lo tengo aquí. Como se pueden dar cuenta, es un transportador que tengo aquí en la pantalla, y la ventaja de este transportador es que yo lo puedo arrastrar encima de una imagen, y con el acomodándolo de manera correcta, obviamente, pues voy a poder medir la medida de ese ángulo. Aquí estoy con la imagen del punto 3A. Entonces, si yo arrastro el transportador al centro del transportador justo en el vértice del ángulo, me va a mostrar la medida aquí de 180 a 90, acá de 0 a 90, quiere decir que este ángulo mide 90 grados. Pero es mucho más útil esta imagen. Ya vamos a ver con los siguientes ejercicios. Voy a hacer el siguiente, que es el 3B. Entonces voy a buscar la imagen que yo ya previamente he sacado un pantallazo de la imagen del punto. Voy aquí a darle en subir nuevo fondo, seleccionar archivo y busco el punto y busco el punto 3B. Aquí lo tengo. Cargar imagen. Entonces tengo acá mi nueva imagen. Entonces voy a arrastrar nuevamente el transportador, lo coloco el centro del transportador en el vértice del ángulo, y lo demás coincide solo. Entonces fíjense que aquí ya me quedaría la medida desde el 0 hasta el 130. Desde el 0, estoy mirando la escala del negro, hasta aquí, hasta el 130. Quiere decir que este mide 130 grados. Vayamos al siguiente. El punto 3C. Listo, tenemos aquí el punto 13. Aquí ya nos pasa algo curioso, y es que el transportador pues no tiene medidas hacia abajo, solo tiene medidas hacia arriba. Necesitaríamos en teoría un transportador de vuelta completa, pero si nosotros tuviéramos el transportador físico, pues lo que haríamos sería girar el transportador físico para cuadrar la medida aquí del ángulo, pero pues aquí en esta herramienta no me permite girar el transportador como se haría en la vida real. Sin embargo, tiene otra cosa muy útil, y es que yo puedo tomar las medidas
marcando 2 puntos y él me lo va a medir, así en este lado no tenga la medida, me lo va a medir de todas maneras. Simplemente tengo que poner un punto en la parte de afuera, arrastrarlo, moverlo hasta donde está el ángulo inicial, colocar otro punto y arrastrarlo hasta donde está el ángulo final, y él me va a calcular qué medida hay entre esto y esto. Mira, acá me está colocando la medida, 28 grados. Lo arrastré, lo hice coincidir con el centro acá del vértice y me dio 28 grados. Entonces el punto 3C, ese ángulo mide 28 grados. Veamos el siguiente. El 3D. De nuevo, entonces arrastramos el transportador aquí que coincida con el vértice. Siempre debemos hacer coincidir con el vértice esto. Colocamos un marcador por fuera, lo arrastro hasta aquí, coloco otro marcador acá y me muestra entonces que mide 90 grados. Esta abertura mide 90 grados. Seguramente ustedes con su transportador se habían dado cuenta. Ustedes lo que han hecho sería girar el transportador, pero haciendo coincidir el centro del transportador con el vértice del ángulo. Y ahí ya tendríamos entonces nuestro punto completo, si no estoy mal. No, nos falta todavía el E. Vamos a ver el E. Acá tenemos el E, hacemos coincidir el centro del transportador en el vértice del ángulo, coloco un marcador, lo arrastro, coloco otro marcador afuera y lo arrastro hasta donde coincide el otro ángulo, y me ha dado también 28 grados, 28 grados me ha dado. Acá me salió otro sin querer, pero bueno, ahí son 28 grados. Aquí lo puedo borrar este otro que marqué. Entonces aquí estarían los 28 grados. Listo, pasemos ahora hacia el otro punto. El otro punto me decía que me dan el ángulo inicial y construir el ángulo, el otro lado del ángulo dependiendo de la medida que me están colocando acá. O sea, un ángulo de 65 grados partiendo de esta línea, uno de 90 partiendo de esta línea, uno de 190 partiendo de esta línea y uno de 105 partiendo de esta línea. Veamos entonces, voy a utilizar nuevamente mi transportador online. Voy a cargar la imagen del punto 4A. Ya tengo el punto 4A. Y voy a hacer coincidir aquí el centro del transportador y con nuestro marcador voy a marcar los 65 grados. Entonces tengo dos opciones para marcar 65 grados. La primera opción es medir los 65 grados de aquí hacia arriba y la segunda opción es medir los 65 grados de aquí hacia abajo. Cualquiera de las dos es válida. Colocándolo de aquí hacia arriba pues sería de 0 a 65. El 65 estaría por aquí. Más o menos por acá. Aquí sería 60, la mitad 65. No me lo mide porque tengo que salir de transportador, pero acá lo haría más o menos al tanteo. Aquí serían 65 y los otros 65 grados sería aquí hacia abajo. Vamos a ver, me lo muestra acá. Ya sé por qué no me lo muestra. Tengo que colocar otro marcador. Quiero colocar otro marcador. Ya me está midiendo los 65 grados. Y el otro sería hacia abajo. Ahí estarían los otros 65 grados. 65 grados hacia arriba o 65 grados hacia abajo. Esas son las dos opciones que ustedes tenían para que prueben a ver cuál hicieron. Cualquiera de las dos estaría bien. Miremos el siguiente. El 4B. Tenemos aquí el 4B y lo mismo que con el otro ejercicio. Yo puedo medir los 90 grados hacia arriba o los 90 grados hacia abajo. En contra de la manecilla del reloj o a favor de la manecilla del reloj. Entonces voy a colocar aquí mi marcador, el primer marcador y el segundo marcador que me mida 90 grados.
arrastro hacia abajo, y entonces entre esta línea y esta línea habrían exactamente 90 grados. Y la otra opción es el 90 grados hacia allá. 51, 90 grados. Entonces, entre esta línea y esta hay 90 grados. Esas serían las dos opciones que hubiesen podido marcar. Miremos el siguiente, el 4C. $190. Entonces, de nuevo, yo puedo medir 190 grados de aquí hacia allá o de acá hacia acá. Voy a colocar entonces el marcador. Y el otro marcador estaría por acá. Pues aquí me está midiendo 190 grados de para acá. $190. Esos 190 grados, ¿dónde estará medio? Desde aquí, dando la vuelta en contra de manecillas de reloj hasta aquí. Y la otra opción es al revés, desde aquí hasta aquí. Entonces, desde aquí hasta aquí, y será 30. Hasta aquí serían 180, o sea, 10 grados más hacia acá, o sea, sería aquí 170. Bueno, aquí que he hecho. Aquí sí, obviamente la herramienta me muestra 170, pero esos 170 están medidos desde aquí hasta aquí. Pero si aquí hay 170, quiere decir que por este lado hay 190, porque recuerden que una vuelta completa son 360. Entonces, yo sé que aquí hay 170 en este de aquí, pero hay 190 acá. Podemos hacer aquí la suma para comprobar. Se pueden dar cuenta. Si colocamos 190 más 170, me van a dar los 360, que es la vuelta completa. Entonces, por eso les digo que si aquí hay 170 en este lado, quiere decir que por este lado hay 190. Entonces, la primera opción, 190 grados de aquí para acá, y la segunda opción, 190 grados de aquí hacia allá, que fue la primera que puse ahorita. Pasemos al siguiente. El siguiente es 105. Coloco acá mi transportador, coloco el marcador aquí, y tengo de nuevo dos opciones: 105 desde aquí hacia allá, hacia el sentido de las manecillas de reloj, o 105 en el sentido contrario de las manecillas de reloj, hacia la izquierda, hacia mi izquierda. Entonces por aquí estarían, los 105 grados, desde aquí hasta aquí 105 grados, ahí estaría marcada mi otra línea. Esta sería mi otra línea la que debería marcar, y la otra opción sería los 105 grados hacia el otro lado. Bueno, acá tengo que hacer también una resta para comprobar los 105 grados. Si, si aquí sería hacer la resta aquí, sería 360 menos 105. O sea que tengo que medir 255, porque acá esto me está mostrando esta medida. Tengo que hacer la resta porque me está mostrando esta medida acá. Entonces tengo que cuadrar el ángulo que me dé 255. 255 estaría aquí. Entonces hay 255 de aquí hasta aquí, o sea, toda esta abertura gigante de acá. Y 105 estarían en este pedacito de acá. 105 sería este lado. Entonces ahí están las dos opciones.
105 de aquí hacia allá, que fue el que me dio ahorita hacia este lado, o 105 de aquí hasta acá, que sería este lado de aquí. Cualquiera de los dos es correcto. Y creo que ese ya sería el último. Sí, ese ya sería el último. Pasemos al punto 5. Entonces, el punto 5 lo tengo por acá en Paint ya, previamente. Tengo que colorear de color azul el sector donde se encuentran todos los ángulos agudos. Entonces, el sector donde se encuentran todos los ángulos agudos es aquel en donde miden menos de 90 grados. Como aquí me han puesto que la línea roja es 0 grados, entonces 90 grados estaría aquí en esta línea verde. Quiere decir que todo este sector de acá sería en color azul. Listo, sería en color azul. En color verde, donde se encuentran los ángulos obtusos. Los obtusos son aquellos que miden más de 90 grados, pero al mismo tiempo menos de 180. Quiere decir que es este sector de aquí. Este sector de aquí. Más de 90 grados, menos de 180. Ese color verde. Y el otro en color rojo, donde se encuentran los ángulos cóncavos. Entonces los cóncavos son aquellos que miden más de 180 grados. ¿Listo? Entonces ese sería el color, el color rojo. Y bueno, aquí como es más de 180, pues también esto estaría aquí en color rojo. Todos estos, todo este sector desde más de 180 grados hasta dar la vuelta, pues antes de dar la vuelta, porque si da la vuelta ya serían 360 grados, entonces serían los ángulos cóncavos. Y luego acá me dice que escribí 10 ejemplos de ángulos agudos, 10 ejemplos de ángulos obtusos, 10 de ángulos cóncavos, pues eso se lo debo a ustedes porque es posible que fallen ahí. Desde que esté entre 0 y 90, pues son agudos. O sea, aquí sería, agudo sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 90 posibilidades. Bueno, 89 sin llegar al 90 porque el 90 ya sería un ángulo recto. Los ángulos obtusos sería entonces 91, 92, 93 hasta llegar a 179. 180 no, porque ya sería un ángulo llano. Y de los ángulos cóncavos sería 181, 182 hasta llegar a 359. 360 no, porque ya sería una vuelta completa. Y bueno, por eso ahí me piden que pueda comparar los resultados con mis amigos, porque evidentemente hay muchas posibilidades y es posible que no todos coincidan en los 10 ejemplos. Es lo más seguro si hicieron la tarea cada uno por su lado, ¿no? Bueno, pasemos al punto 5. Al punto 6, ese es el punto 6. Entonces el punto 6 me dice que construir dos ángulos adyacentes, dos ángulos par lineal y dos ángulos opuestos por el vértice, teniendo en cuenta la definición. Entonces los ángulos adyacentes son aquellos que están uno a continuación del otro y al estar uno a continuación del otro tienen en común el vértice, en este caso, en este ejemplo sería el A, y tienen en común uno de sus lados, en este caso sería el lado AC, es común para estos dos ángulos, entonces por eso son adyacentes. ¿Qué diferencia hay con el ángulo par lineal? Se parece mucho al adyacente porque fíjense que uno está a continuación del otro, tienen en común el vértice y tienen en común el lado. Lo que se diferencian los adyacentes del par lineal es que el par lineal, además de que están uno a continuación del otro, al juntarse ambos me da un ángulo llano. En este caso sería el ángulo GEF. Entonces, junto el ángulo GEH con el ángulo HEF, al juntar los dos me va a dar un ángulo llano. Es como si fueran prácticamente como si fueran ángulos suplementarios. Y el otro sería el ángulo opuesto por el vértice. Entonces, ¿qué característica tiene el ángulo opuesto por el vértice? Que un ángulo, uno de los lados del ángulo es la continuación de ese lado es el ángulo, es el lado del otro ángulo. Entonces, fíjense en este ángulo, por lo menos aquí, LMK. LMK, si extendemos el lado KM, lo extendemos, se convierte en el lado del ángulo JML. O sea, el lado ML sería uno de los lados del ángulo JML. Básicamente, para formar ángulos opuestos por el vértice es hacer el cruce de dos líneas. Mire, si cruzo la línea KI con la línea JL, al hacer el cruce de esas dos líneas rectas, se me forman ángulos opuestos por el vértice. Este ángulo de aquí es opuesto al vértice de este de acá abajo. Y este ángulo de aquí es opuesto por el vértice de este ángulo de aquí. La palabra opuesto precisamente quiere decir que está al frente de, al otro lado. Precisamente de ahí viene la palabra opuesto. Y el vértice, pues porque coinciden justo en el vértice esos ángulos. Veamos, teniendo en cuenta esa
condición o esa definición, pues tenemos que construir dos ángulos adyacentes, dos ángulos par lineal y dos ángulos opuestos por el vértice. Básicamente es hacer otros dos ejemplos diferentes de estos de acá. Entonces, pues voy a tomar aquí como referencia acá. Bueno, voy a tener aquí como referencia esto aquí para hacerlo aquí encima. Entonces voy a borrar aquí este de aquí y voy a hacer otros dos diferentes. Los adyacentes tienen que medir, no tienen que tener una medida especial, simplemente tienen que estar uno al lado del otro y para esto pues tienen que tener en común un vértice y tener en común uno de sus lados. Entonces puede ser cualquiera. Mira, aquí puedo poner uno y acá con otro color. Me faltaría la flechita, ¿no? Aquí con otro color el otro. Listo. Este ángulo de aquí formado por el lado verde y el lado rojo es adyacente con el ángulo que se forma aquí con el lado rojo y este lado verde. Están uno a continuación del otro y tienen en común el lado rojo. Uno par lineal, bueno, uno par lineal sería tomándolo desde aquí, puedo borrar este de acá. Entonces, a partir de este ángulo llano puedo construir dos ángulos par lineal cualquiera. Por ejemplo acá se me ocurre este. No importa la medida aquí, lo importante es que salga el mismo vértice E. Entonces este ángulo GE con este lado marrón, junto con este lado marrón y este lado FE, me forman ángulos par lineal porque están uno al lado del otro y forman 180 grados, por eso llaman par lineal. Y opuestos por el vértice, pues como les dije ahorita, simplemente es cruzar dos líneas cualquiera. Entonces mira, aquí voy a cruzar esta línea por aquí y va a cambiar de color y cruzar por ejemplo esta así. Entonces acá este ángulo de aquí es opuesto por el vértice con este ángulo de aquí. Y este ángulo de aquí es opuesto con el vértice vamos a hacerlo a mano alzada porque se me está tomando el pelo este ángulo de aquí es opuesto por el vértice con este ángulo de aquí. ¿Listo? Muy sencillo de construir, simplemente crucé dos líneas. Al cruzar dos líneas rectas se forman ángulos opuestos por el vértice. Y ese sería el punto 5, el 6, perdón. Para finalizar tenemos aquí el punto 7 que es contestar falso o verdadero y dar un ejemplo si es falso. ¿Los ángulos adyacentes son también par lineal? Bien, aquí sería falso porque mire, estos ángulos son adyacentes, pero no son par lineal, porque recuerden que para que sea par lineal se tiene que cumplir la condición de adyacente, pero al mismo tiempo tiene que medir 180 grados. Y simplemente con este ejemplo que aparece en el mismo libro puedo comprobar que los ángulos adyacentes no siempre son par lineal. Sin embargo, pues ya vamos adelante que los ángulos par lineal son también adyacentes, eso sí se cumple, porque los par lineal sí cumplen la condición de adyacente, que estén uno al lado del otro, que compartan un lado. Entonces yo sí puedo decir que todos los pares lineales son adyacentes, pero no que todos los adyacentes son pares lineales. En el C, los ángulos adyacentes pueden ser complementarios, sí pueden ser complementarios porque yo puedo hacer que ambos ángulos al juntarse me den 90 grados, colocando aquí el lado final aquí en 90 grados y por dentro de 90 grados colocar los dos ángulos. Entonces, claro, los ángulos adyacentes sí pueden ser complementarios, o sea que midan 90 grados. Y para finalizar, los ángulos par lineal siempre son suplementarios,
ese es verdadero también, porque fíjense que el par lineal, precisamente la condición es que estén uno al lado del otro, que comparten un lado y que midan 180 grados. Y es exactamente la misma definición de ángulo suplementario. Entonces por acá termina la corrección. Esto lo dejo, como esto es opcional, pues me lo comentarán después cómo les dio. Y por aquí estaría entonces la corrección. Aprovechen por favor al máximo tiempo. Tienen todo el día de hoy, 4 de junio, para que envíen la corrección. Les mando un abrazo y que Dios los bendiga.